Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Clásica Universitaria Cine y tenemos el gusto de hablar con Lucrecia Martel desde la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos para arrancar de qué se trata el oficio de ser directora de cine. ¿Qué hace un director que no hace otro tipo de profesiones? Dentro del mundo del cine, eh, digamos tradicionalmente, o por lo menos en el cine independiente, el director generalmente es también el que escribe el guión. No es una ley ni es obligatorio, pero suele suceder. Eh, y lo que nosotros hacemos es tener olfato y rodearnos de gente inteligente. Ese es nuestro fundamental trabajo. Y la otra es que, como cualquiera que le toca eh, dirigir un trabajo grupal, aunque en el cine, viste que son distintas áreas y en cada área hay alguna persona que se ocupa de organizar el trabajo, creo yo que la tarea más importante que tenemos, que es una tarea no técnica, sino muy humana, es contagiar del entusiasmo y de los objetivos narrativos que uno se ha propuesto, como hacer que también sean de los otros. Y para eso es necesario compartir y conversar con el equipo, con los actores, hasta que descubrís ese lugar donde eso que vos querías hacer también le pertenece al otro. Porque al principio pues, es una historia que sea ajena. Entonces es eso, es cómo lograr que una cosa que escribiste se vuelva algo significativo para todos. Y entonces que todos puedan aportar. Cuando, digamos, y un director falla cuando no recibe el aporte de su equipo, cuando tiene que decidir todo solo. Ahí falló la dirección. Y por otro lado, pensando más en los lenguajes del cine, ¿qué son las imágenes para vos? Para mí, viste que podés empezar, hay directores que empiezan más por pensando imágenes, otros directores que por el sonido, por ahí yo estoy más en esa zona. Yo creo que la imagen y el sonido, y creo que la tecnología cada vez, y la ciencia un poco cada vez más, nos va marcando un camino de que es una materia con muchas cosas en común. Em, pero en este estadio de la humanidad, a veces a mí me resulta mucho más fácil, eh, primero, estar atenta a cosas del sonido, como naturalmente me resulta más fácil, y también eh, como me cuesta menos quizás reconocer estructuras sonoras y comprender ahí cosas interesantes para la narrativa. Eh, y la imagen para mí es un territorio que cambia mucho, digamos, te diría que el sonido son las condiciones de percepción de la imagen. Entonces, que el espectador va a estar inmerso en un sonido y de acuerdo a eso que vos construyas, va a ver o no va a ver cosas, o le vas a hacer como un jueguito de magia, y va a haber cosas que están, pero el sonido no te permite volverlas tan conscientes, pero eso ya lo viste, entonces después va a volver de otra forma. Es como un juego. Lo que uno hace con una película es un artefacto, realmente una cosa de feria, ¿no? Digamos, para mí está bueno que el cine haya empezado como un juego en una feria, como una cosa de magia. Porque mostrás, no mostrás, mostrás, no mostrás, y lo que necesitas es generar una ilusión, y el sentido que para mí tiene el cine es que ese pequeño hipnotismo, esa pequeña magia que uno hace, eh, permita alterar la percepción de alguien y entonces pueda quizás reconocer algo del mundo que podría ser cambiado. Y en este juego de ilusiones y de magia que hace el cine, ¿cómo crees vos que el cine puede vincularse con la verdad o con la mentira?
Mira, yo pienso que por suerte esa es la tarea de la verdad, no es una tarea del cine. Nosotros tenemos la tarea de mostrar cómo se construyó la verdad, la que sea, pero no de sustituir una verdad con otra verdad, porque si no, estaríamos, ¿para qué sirve el lenguaje del cine si vas a hacer lo mismo que cualquier institución o persona con poder puede hacer, que es sustituir una verdad por otra? Entonces me parece que lo poderoso del cine es que nosotros podemos, con mucho esfuerzo, no siempre sale, eh, mostrar cómo se construyó cómo se legitimó una idea, una circunstancia, y también ver cuán arbitrario fue esa construcción. No, no creo, para mí por eso el cine no está en la zona de lo axiológico, del juicio, de esto es, esto no es, sino más bien es mucho más de la pregunta, ¿esto es así? ¿Es la única forma de que sea esto? ¿Esto no es ridículo? ¿Entendés? Y me parece que es desestabilizar lo naturalizado. ¿Y cómo te llevas con otras imágenes que no son las del cine, como por ejemplo las que genera la inteligencia artificial, o las que ves en las redes sociales, o las que hacen las máquinas, como Sí. un dron? ¿Qué estatuto tienen esas imágenes? A mí me parece que todo eso es extremadamente interesante y habrá momentos de mayor o menor posibilidad para los humanos, o si en algún momento tienen más agencia las inteligencias artificiales, habrá mayor posibilidad de ¿cómo se llama? Modificar parámetros y generar imágenes que sean más interesantes, o que no tengan, que puedan superar ese estrato con el que han sido alimentadas y enseñadas. Lo que creo es que yo nunca tuve problemas con viste, pasar del analógico al digital, nunca sentí la pérdida. eh, y creo que va a haber una cantidad de personas que a través de imágenes generadas a través de dispositivos así, de estos modelos de lenguaje, van a generar cosas que sean interesantes para la vida de los humanos. Eh, no creo que eso es algo que está, digamos, que va a ser una actividad humana con más menor intervención o compartiendo con la tecnología, pero lo que no me parece es que haya alguna imagen que por su característica técnica resulte más significativa para la historia de la humanidad. Lo que sí creo que si empezamos a estar ausentes de humanos en las películas, nos vamos a aburrir muchísimo. Porque imagínate la infinidad de parámetros que necesitas para tener la cantidad de perturbaciones que tiene una percepción humana en directo sobre el mundo. Vos, cuando tenés que generar un mundo, tenés que decirle, ahora va a sonar una bocina, ahora esto, ahora otro, o generar un sistema de creación de cosas. En la observación del mundo o en el registro del mundo, son muchos los sistemas los que están generando inputs, no solamente un sistema humano o un sistema, un programa siendo activado por un input humano o por un input de otra máquina. Entonces, una imagen registrada lo que tiene es que hay muchísimos sistemas que no están coordinados, que no están doblegados a una sola mente o a un solo diseño, interactuando. Y ese nivel de complejidad es muchísimo, muy difícil. Es como, viste, para mí es la fantasía ¿quién era? El que decía que si sabemos, es de la época, me parece, newtoniana de la física, si sabemos todos los parámetros si supiéramos todos los parámetros del universo, podríamos predecir cualquier cosa que va a suceder. Bueno, y ya se ha visto que eso no funciona, o hasta ahora no ha sido posible, y daría la impresión que no es posible. Entonces,
no, manipulando parámetros, no creo que nunca un organismo humano o un organismo humano-máquina llegue a la complejidad de los sistemas que generan lo que llamamos el mundo, que son muchos simultáneamente obrando no bajo una dirección. Pienso que por ahí la gente que hace realización audiovisual en Argentina tiene mucha tradición antes de mi ley de pensar, bueno, filmemos en RAW, tratemos de romper la Canon y meterlo en un programita para conseguir una mejor calidad de imagen. O fíjate con el celular es tan bueno como una cámara. Sí, Fíjate de hacer sonido, usemos varios hacer sonido. No sé, sí, hay como un montón de... sí, En nuestra práctica, por ahí es como en las facultades, me imagino en talleres, como tenemos. sí. Me interesa saber cómo vos, que hace mucho venís haciendo cine, has vivido la historia técnica, también cómo pensar la relación entre la pobreza estructural de nuestro país, Sí. que es creciente, y la relación entre la tecnología que se va desarrollando de maneras más complejas. A mí me parece que en los lugares de distribución de películas ponen unos filtros técnicos que mucho tienen que ver con que no haya, que haya unos estándares técnicos también para filtrar un montón de narrativa, ¿no? Así que esas locuritas técnicas me parecen más que nada una excusa. Yo no veo bien, entonces tampoco tengo la locura de, no me doy, si está en 2K, 4K, 8K o 10, 8, 720, apenas me doy cuenta. Entonces, no, nunca he tenido no tengo ni nostalgia de los soportes, ni tengo, ni nunca tuve una cámara. Entonces, no, a mí lo que me interesa mucho es, son todos los otros parámetros de la narrativa. Todos los otros sistemas que están jugando en el artificio que hay que armar para perturbar la percepción. Y me parece que igual, viste, esto no es que yo digo, y esto es lo que está bien y lo otro no está mal. Digo, a mí, sinceramente, eso nunca me ha preocupado. Cuando se discutía video, cine, que a mí me tocó en los 80, fines de los 80, me tocó ser testigo de esas discusiones y de esas angustias. Yo ni las comprendía. Este, y lo que creo es que es muy interesante, a medida que van apareciendo cosas, ver qué aporta eso para la creación de esa espectáculo de feria, digamos. Y pensaba cómo te llevas vos con la tradición del cine, porque hay un video muy famoso tuyo en el Closet de Criterion, donde hay como por lo menos dos elecciones que me gustaría que discutamos. Claro, Una, la de Love Streams, sí, de Casabets. sí. Bueno, pero esa es que es indiscutible, ¿o no? ¿Te parece discutible? La producción del programa tiene una interna. La Sí, mitad del programa apoya a Godard y sí. dice que tenemos que elegir a Godard. La otra mitad del programa dice que No, yo no elegí Casabets es ninguna. mejor que Godard y está muy bien seleccionado. No, 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 no. Yo igual no es que hice una selección diciendo este es mejor, este es peor, sino que era lo más difícil para mí que iba a encontrar así en calidad Blu-ray. Igual personalmente a mí me resulta mucho más conmovedor Casabets, pero no puedo decir nada en contra de Godard, me parece un tipo genial. ¿Qué te conmueve Casabets? A mí me parece que que primero la desfachatez técnica me encanta. Y, y después que la desfachatez técnica sucede porque hay una observación tan aguda en la inestabilidad de los vínculos y la imposibilidad de las taxonomías de lo real, que eso es lo que me parece, eso es lo que a mí siempre me gustó en general, de los libros, de la gente. Cuando no hay ninguna estabilidad, cuando el mundo realmente está vibrando. A mí Godard me parece muy genial y aparte siempre ves una cosa y dices, che, qué bueno que está esto que hizo y no sé qué, pero no me genera una conmoción cognitiva, te diría. Y Casabets sí. ¿Y pensás que hay cosas pienso mucho en los personajes de Gina Rowlands, sobre todo en lo de Sí, Love Streams y Una mujer bajo influencia, que son una mujer sin cabeza, claro. digo, la mujer sin cabeza, y es también la ciénaga, digamos. Podría Sí, ser Mercedes Morano, podría ser, sí. este, ¿hay algo de eso Sí. o...?
Y pero yo más lo veo otra. a Gina Rowland y pienso también en mi mamá, y también pienso yo más vieja o yo ahora. Este, no sé, me parece que, que no sé cómo decirte, pero quizás la mejor forma de describirlo sería lo inestable. Yo siento la inestabilidad y que en la inestabilidad aparecen cualidades de, de la fragilidad de nuestro organismo que me encanta. Y yo siento que el tipo está muy atento a eso. Y entonces el mundo que él se imagina que funciona mucho más como un jardincito, no como una obra maestra. Y eso me encanta. ¿Cuál sería la inestabilidad en nuestra Tierra? Yo pienso que, creo que está en las personas y por ejemplo, no, ay, hoy todo el día estuve comiendo mi propio pelo. Mira, yo pienso eh, que nosotros apostamos a la inestabilidad de no afirmar cosas que son muy fáciles de afirmar cuando se habla de lo indígena, de no ponernos en ese lugar y lograr generar una conversación con los comuneros chuchas en donde pudiesen las cosas que los vuelven sospechosos pudieran ser dichas y pudieran ser comprendidas por otro humano. ¿Entendés? Cuando vos haces, en general el cine que trata sobre estas cosas, enseguida afirma la identidad. Y yo que no creo en la identidad, que creo que es un problema la identidad, me interesaba mucho y que me parece una discusión estúpida exigirle a las comunidades identidad y no sé qué. Después entiendo cuando las comunidades hablan de identidad, me parece que también se nombran otras cosas con esa palabra, pero me parece que nosotros, los directores y qué sé yo, cuando queremos que aparezca la afirmación de la identidad es porque no confiamos o no entendemos lo que es ser humano y lo difícil que es saber quién sos, cuál es tu tradición, qué querés conservar y qué no. Eso creo, yo creo que ahí fue donde pusimos el acento nosotros, o intentamos captar la inestabilidad. Y pienso que hay otra cosa que podremos vincular las dos escenas, ¿no? Nuestra Tierra y la selección de películas, que es cuando vos comparás Lynch con Cronenberg Mm. y decís que te interesa más el almuerzo desnudo. Sí, me encanta. Este, y te escucho mucho hablar, hablas mucho en todos lados y hay una presencia de lo onírico. Este año por la película, y bueno, porque doy clases y porque desgraciadamente no podés frenar los que filman, pero yo por mí preferiría que no, porque si no se rompe un pacto de intimidad donde uno puede decir estupideces. ¿Extrañas decir estupideces en privado? No, las digo igual, pero digo, me expongo al ridículo. Pero hay un valor en eso, ¿no? Hay No, como... no, yo también creo que hay un valor. Yo creo que el ridículo es un, un refugio para la inteligencia, digamos, para que pueda aparecer, no, pero no de mi inteligencia, sino de los demás. Que no, ¿entendés? No sé, siento que te volvés como un payaso, ¿no? Entonces un payaso no está diciendo la verdad, está diciendo algo que si te hace pensar bien y si no, no. Sí, pero quizás también está pasando algo que, o sea, siempre pasó, pero es volver al origen de ser como acompañar la feria, ¿no? Acompañar el Claro, sí. circo. Yo te digo, cada vez creo más en ese modelo. Me parece que los circuitos gigantescos de distribución de cine solamente pueden ser dominados por una concentración de riqueza que es imposible para una comunidad. Es solamente posible para empresas enloquecidamente millonarias. Y yo creo que eso no está bueno. Creo que tenemos que encontrar otros caminos. Te vuelve la del sueño. Sí, Vos hablas mucho de que pasan cosas cuando vos soñás. Hablas sí. mucho de tus ¿Ah, sueños. sí? ¿Sabes que no Sí, me he dado cuenta? por Pero a fin ver, hablaste algo de, hay como no, unos espíritus y había como unos sueños ahí. no, era de un cuento de mi abuela. Un cuento. Yo siento que hay, vos contaste el sueño de los indios en la ciudad. Que no es un sueño, es una cosa que leí. De que quizás lo que decís del sueño es
que en un momento que era muy difícil, cuando estábamos buscando, hablando con comuneros del pueblo para que se sumaran a Sama en unas escenas, que me resultó muy difícil la conversación, ahí empezamos a hablar de sueños y ese fue un momento muy conmovedor. No, está en el libro de Selva Almada, me parece eso. Puede ser. Sí, sí, sí. Se me está mezclando todo. No, pero pensaba, hay un sueño muy bueno en nuestra tierra, ¿no? De gente que quiere tener una casa propia. Claro. Así que es un sueño que está cada vez Sí. como... No, y viste que pareciera, cuando uno dice "Uy, las comunidades pobres que no acceden al territorio, y los jóvenes que no se pueden comprar una casa, y el que tiene que ocupar un territorio en un barrio porque a riesgo de que venga la policía, lo cague a palos, porque no, si no, no tiene forma. ¿Sabes la cantidad de gente en nuestro país que tiene que ocupar tierras para poder vivir? Y te hablo de ciudad, ¿no? De lugares urbanos. La cantidad de barrios que empiezan como ocupación porque no hay una política que, y esto es una taxonomía, no hay una política que comprenda que un humano, un organismo, no es un individuo que podés separar del espacio. Una vida, ¿viste? ¿Cómo sabes cuándo empieza y termina una persona? Bueno, yo pienso que vamos a tener que redefinir eso y comprender que una vida humana requiere de un espacio. Y tendremos que ponernos de acuerdo en cómo es ese espacio, cuánto es, cuánta luz tiene, pero no existe ningún humano que separado del espacio pueda sobrevivir. Y esa fantasía está en nuestra cultura. ¿Entendés? ¿Y vos pensás que en Argentina, además de la crisis económica, política en curso, hay una crisis de la forma de imaginar? Para mí la crisis que hay es de la cultura, del mito de fundación de nuestro país. Yo siento que tenemos que volver a pensarlo y ver qué es lo que faltó y cómo convertir ese mito de fundación en algo que no deje tanta gente afuera. Y en este sentido que venís hablando de otros esquemas narrativos que no pongan el foco en el conflicto, ¿qué estás pensando futuro en términos de favorecer narrativas de la colaboración o que no abonen a Yo pienso que lo reproducir la hice, mitología? yo te digo, a mí me tocó intentar ingresar en una industria, poner en una pequeña industria de nuestro país, en donde para acceder a un cierto circuito donde podías transformarlo a eso en un trabajo, es decir, que tengas un retorno de dinero, era muy difícil hacerlo sin, de alguna manera, jugar con una estructura que el espectador ya la aprendió y le está esperando. Pero nunca en mis películas es fundamental esa estructura. Eso yo lo sé, soy muy consciente de eso. Hay un argumento, qué sé yo, nunca no hay un argumento bastante clásico, pero nunca eso es lo más importante en las películas. Y lo que yo quiero hacer ahora es ir más allá, empujar un poco más allá mi propia vara y bueno, estoy haciendo un experimento que espero que me salga y que es eh, abandonar bastante más eso. ¿Querés adelantar algo de eso? No, pero te voy a decir, tiene más que ver con Time Bandits. Ah, la otra, Los bandidos del tiempo. Es una bella película y Dios mío, me encanta. Yo no la conocía, la vi porque vos la recomendaste y me gustó Sí, mucho. sí tiene un montón de cosas que es como escolar, pero en esa forma, en esa forma de la aventura, para mí hay algo una cosa muy de mi infancia que tenía ese camino, el camino de la aventura de esa manera, de entregarse a lo desconocido. Y igual, viste, al interior de cada tiempo es una estructura muy clásica lo que pasa, pero igual me encanta esa película. Y hay muchos bandidos del tiempo en nuestra tierra, ¿no? Hay como una idea de robar o ver qué hay en documentos de la colonia y Sí. qué es lo que pasa en Time Bandits de otra manera, ¿no? Es Es verdad. como nuestra tierra tiene esa gran Sí, operación de viaje hace 500 años sí, o menos. claro, claro. Mira,
Es que para mí es muy bueno que la gente del cine lea documentos históricos porque son como escenas de un guión. Por eso ahora vamos a publicar la investigación y yo quiero hacer eso de analizar los documentos como escenas, porque cuando los analizas como escenas hay toda una disciplina de la historia, de cómo evaluar cuán legítimo es un documento, que es mucho más fácil analizándolo como una escena. Y, y es eso, digamos, ¿qué da legitimidad histórica a un documento? Un documento lo único que representa es que alguien quiso que perdure esa voluntad en el tiempo. Si eso era legítimo, si no, si tenía derecho a eso, si es otra discusión. Lo único que vos podés saber cuando ves un documento es que alguien quiso que eso quede en el tiempo. Es la única cosa que podés afirmar sin leerlo. Todo lo demás sujeto a una cantidad enorme de análisis, conversaciones, pensamientos. ¿Viste la película de Tatiana Maslany, Todo documento de civilización? No, no la vi. Ah, está buena. Te devuelvo el favor de, gracias por haberme recomendado Ten Bandits, está buena, pero ponele, ¿ves? A Clarisa Navas, A Clarisa la conozco desde era niña. No vi la última, porque es que lo que pasa es que cuando las películas coinciden en una época es re difícil de cruzar. Nada, uno está con todo el agobio de que te exigen distribuir una película y estuvo, por ejemplo, en el Festival de Londres y no podía yo ir a verla. Como que seguramente creo que en el de Morelia también y siempre ni los horarios nos dan y no sé tampoco si ella habrá visto Nuestra Tierra, pero no, y me encanta ella. no, son películas muy buenas, pero ¿qué estás viendo así de personas que tienen menos de 40 años que hayan hecho cine? Ahora vi esta de los cordobeses, que son dos genialidades. La de. Sé que me recuesta acordarme de los títulos. Una es Para hacer una película hace falta un arma y la otra es La noche está marchándose ya. Y me parece una belleza. Y las siento muy hermanas de nuestra tierra. Lo veo mucho en la película de Santiago de para hacer una película sobre falta de un arma. Me gustaría pensar por qué en la noche. Porque vos fíjate que en nuestra tierra uno de los personajes principales es un personaje que tiene fascinación con el cine. Que de hecho Mm. comienza en la película caminando por un cine. Y hay algo de la ilusión comunitaria que es un cine, como, eh, como si fuese como un vapor que flota sobre el mundo real que genera el cine, que yo siento que, que eso está también en la película nuestra. ¿Y qué pensaste de los jóvenes de la película de Santiago? Para hacer una película sobre falta de un arma. Bueno, esos en Criterion hubieran elegido Godard, Tal cual. ¿no? Era ¿O no? nada, es, qué sé yo, es la desgarradora historia de este país, porque ves como unos jóvenes que están realmente también boludeando, igual que uno ha boludeado, y después ese destino atroz de violencia, no sé, están entre unas ilusiones y una concreción de la violencia, es, no sé, muy fácil de identificarse al principio y muy aterrador si tenés que identificarte con el final, ¿no? ¿Qué pensás si la juventud se cansara, la juventud progresista y que se cansara de la vida democrática y pensara como otras generaciones volver a la Yo lucha armada? muchas veces pienso eso y deseo profundamente que no suceda. ¿Por qué lo pensás y por qué querés que no Porque suceda? deseo que podamos ser capaces de inventar algo que no requiera de mandar una generación a la tumba. Eso, desearía que se nos ocurra otra cosa. Que hay que, porque entendés, porque ahora un hacker te sirve más, mucho más un tipo que sabe hackear que un tipo que tiene un revólver. Entonces, yo siento que ahora a un hacker se lo puede perseguir hasta matar. Desearía que sucedan cosas, aparte yo con un bastón no voy a mandar a nadie, ni voy a aplaudir ninguna acción de violencia. Eh,
desearía que no suceda y quisiera enormemente y voy a hacer todo lo que esté, al menos de mi parte, para que eso no pase, para que la transformación venga de otra manera. ¿Pero sentís que hay una tentación a eso? Todavía no, pero pienso que no se sabe bien cuándo empiezan las tentaciones, ¿viste? No, desearía que no volvamos de ninguna manera, a todos desearíamos que no. Lo que desearía es que podamos inventar un sistema o unas ideas, que tengamos unos inventos que nos permitan trastocar el orden sin tener que recurrir a eso. Mm. Pero creo que sí vamos a tener que recurrir a la clandestinidad de información, de datos, que en cualquier momento vamos a tener que entrar en la clandestinidad de datos. Eso sí creo que va a pasar. ¿A qué te refieres con eso? Que si queremos sostener ciertas transformaciones, vamos a necesitar ser menos visibles a nivel datos. ¿Y cómo pensás esta idea, que es como la idea de la identidad, de que esto le hace falta visibilidad? Como que siento que muchas veces, como la salida por izquierda progresista es, tenemos que visibilizar este problema, tenemos que visibilizar esta relación de poder, tenemos que visibilizar nuestras demandas. Yo no sé, quizás visibilizar puede ser una primera parte. Yo lo que pienso es que hay algo mucho más poderoso que en las ideas programáticas, que son los momentos de alucinación donde te das cuenta de lo ridículo y lo arbitrario. Y confío más en eso. ¿Y vos pensás que la democracia como viene va a continuar pacíficamente? La ¿O democracia, cuando el capital está concentrado de esta manera tan violenta, no puede funcionar. Si vos podés billetear al Parlamento, ¿qué representación tienen los ciudadanos de las personas que están en el Parlamento? Si ya tienen poca por cómo las fuerzas políticas se han ido organizando en bloques y todo eso, donde, viste, las discusiones, rara vez alguien dice lo que piensa. Todos dicen más o menos lo que han consensuado. Bueno, imagínate eso mediado por una cantidad estúpida de dinero, del narco, de las mega, los tycoons de la tecnología. Y la democracia no sobrevive a esa concentración de capital. y cambiando un poco de tema, volviendo a las artes, pero quizás tengan que ver, ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? Muchísimo, porque yo vivo con Julieta Lazo, que es una cantante, entonces todo el día, en algún momento, escucho sus ensayos, o es una persona que no puede estar sin cantar, y para mí eso es una cosa hermosa. Este, pero después la música, escucho cualquier cosa de todo lo que me dicen, escucha esto, escucha lo otro. A veces busco especialmente, por ejemplo, los mejores discos mezclados de la historia de la música. Y entonces me bajo todos distintas revistas, me pongo a escuchar. Y ahora no soy, igual que con el cine, no soy una erudita. ¿Entendés? Que descubre unas líneas y estos van para acá y estos salen de aquí. El otro día había un cuadro de cómo el jazz, lo tenía una amiga en su casa, de todas las ramas del jazz. Y yo pensé, uy, Dios, en algún momento tengo que aprender algo de eso. No lo puedo distinguir. Y lo que sí presto muchísima atención es al sonido. Y pensando en actrices, Camila Sosa Villada, Sí. actriz, escritora, cantante, ¿cómo te Eh, gusta más? Camila Sosa Villada es una obra maestra de sí misma, y entonces puede hacer todo lo que quiera y todo va a ser sorprendente y transformador. Entonces, eso creo que tiene, bueno, cuando alguien ha decidido tan fuertemente eh, inventarse, el universo le pertenece. Así que cualquier cosa que haga, alguna cosa te gustará más o menos, pero que te va a pasar algo, te va a pasar algo. ¿Por qué crees que hay tan pocas como Camila? Y porque no es fácil, ¿eh? También es sufrir inventarse.
Es muy claro las taxonomías que están disponibles para el organismo humano. Y si vos decidís que todo eso no te interesa y que querés otra cosa, y te la van a dar, te van a fajar. Porque es un desorden y el desorden es ingobernable. Entonces, Lucrecia, me están haciendo señas para que terminemos. ¿Querés decir ¿cómo algo haces más? para verlas? Porque yo desde acá no las veo. Porque se mueve el Una productor ahí por mano. el costado. Yo ya Ah, tengo el ojo, me vigilan, yo vigilo. tiene un saco blanco y se nota muy bien. Este, bueno, ¿Te queda pendiente algo que quieras decir? O... no, decirle que este es o quizás desde la mitad del año pasado, es la primera vez que yo cuando firmo, viste, cuando ingresás en un país o en un hotel, pongo, por primera vez en mi vida pongo directora de cine en profesión, porque es la primera vez en la historia de mi vida que siento que, que es algo que me da orgullo. Y además siento que es algo potente. Me gusta acordarme que soy directora de cine y que tengo en mis manos una materia muy poderosa. La puedo usar o no, pero me gusta acordármelo. Muchas gracias, Lucrecia. Gracias. Esto fue Clásica Universitaria Cine. Hablamos con Lucrecia Martel. Muchas gracias.